Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Imanaya Kangichik. Em, Bienvenidos a este último tema, a esta última sesión, esta última videoclase. Vamos, como veníamos ya conversando, incluso desde las asambleas, veníamos planificando terminar con una respuesta a toda esta dominación, de cierta forma, que estábamos trabajando desde las clases anteriores. Esta dominación desde el Estado y esta construcción de nuestras subjetividades desde el poder, como la del ciudadano patriota, ¿no? Que nos preguntábamos todo eso con respecto a la patria. Hoy les propongo más bien lo contrario. Hoy vamos a tomar el ejemplo, como ya vieron en el texto, de la gran lideresa histórica quichua, Dolores Cacuango, para, a través de su historia de vida, a analizar la construcción de su subjetividad, cómo ella se construyó a sí misma con estas tecnologías del yo que tuvo disponibles, eh, y también cómo su subjetividad fue construida con las tecnologías de subjetivación de la dominación, ¿no? Y cómo ella negocia con estas dos tecnologías y cómo ella eh, logra emanciparse y marcar el camino de emancipación incluso para el colectivo, ¿no? Para el futuro, hasta para nosotros. Entonces, vamos a tomarla como ejemplo un poco como para hacer el resumen en una historia de vida de, de lo que hemos analizado desde la primera semana. Y lo hemos analizado bastante en función de nuestra propia subjetividad y también de la intersubjetividad, de ponerla en diálogo y también a través de la investigación de otras subjetividades. Entonces ahora solo es ya para concretar en este ejemplo de historia de vida con Dolores Cacuango. Entonces lo vamos a hacer con un cómic. Me encanta el cómic y voy a usar un cómic de Cela Rea. Es una chica que hace cómic, obviamente, dibuja y edita fanzines de cómic. Y en este caso hace este cómic de Mamadolo, que lo vamos a ver en blanco y negro porque es la versión en español, pero también les voy a poner el vínculo para que puedan, aquí les voy a poner ahorita el vínculo, chiririn, chin, chin, para que ustedes puedan también leerlo tanto en quichua como en español. Está también en quichua, entonces es un buen material también para practicar el idioma. Claro que está un poco avanzado. Entonces vamos a analizar la construcción de la subjetividad de Mamadolo, ¿no? Cómo ella se construyó a sí misma y cómo fue construida desde el poder. Y lo primero que nos enseña, pues, el contexto, digamos, en el que nace Dolores Mamadolu, la que sería conocida luego como Mamadolu, es el contexto colonial. Entonces, ella nació en las haciendas, básicamente, ¿no? En una hacienda en la que tenía que trabajar. Y, y eran prácticamente los indígenas esclavos de los dueños de las haciendas que eran la iglesia. Entonces, mucha de la subjetividad de Mamadolo se construye en su niñez en esta relación con la iglesia. La iglesia como el poder dominante, ¿no? El que determina lo que se puede y no se puede hacer eh, en la vida y en el mundo. Y como se pueden fijar, o sea, la iglesia en ese tiempo era muy mala. Incluso las mujeres, como nos cuentan, ¿no? Aquí se la rea, las mujeres también eran parte de su territorio. Fíjense, o sea, incluso no importaba el celibato, nada. O sea, la violación era tanto del territorio como de la comunidad y de la mujer, ¿no? Y del cuerpo del otro, en general. Y la explotación, ¿no? La violación y la explotación era del territorio y de los cuerpos. Eh, es chévere porque aquí la ilustradora, la dibujante, interpola como
las luchas del presente y cómo estas luchas de mujeres del presente están, eh, tienen esta genealogía, ¿no? De esta otra lucha, de esta otra mujer, ¿no? Porque nunca vamos a poder olvidar que esta es la lucha de una mujer, una niña, en este caso, que fue explotada primero y violada en el contexto de la hacienda, una hacienda colonial en manos de la iglesia, ¿no? Entonces esta lucha de mujeres tiene toda una genealogía también. Am, Hay muchas consignas que nacieron de Mamadolu porque la man se convirtió en una gran lideresa, ¿no? O sea, ella podía liderar masas, ¿no? Era una mujer muy política que podía mover masas, ¿no? Entonces, fíjense estas consignas que ella ideó, ¿no? En su creatividad también como líder, ¿no? 1000 naciendo, 1000 respondiendo, ¿no? Como ella lo dijo, ¿no? Entre sus frases, así que me imagino que eh, muchos de ustedes conocen la historia de Mamadolo, entonces no la quiero repetir tampoco. Aquí nos va a contar justo de nuevo en el contexto en el que nació, ¿no? El contexto en el que nació y cómo vio a su madre un ejemplo de lucha, en su madre un ejemplo de la lucha por parar los abusos y por la dignidad, ¿no? Por la tierra, como esta lucha colectiva era reprimida y eh, incluso por las armas y la violencia, ¿no? De parte del Estado. Entonces había toda esta dinámica, ¿no? O sea, de dominación en la que primero la iglesia, pero luego la iglesia aliada al Estado, eh, en el monopolio de la fuerza dominaba a los subalternizados, ¿no? Todas estas personas que fueron subalternizadas, puestas debajo del resto de nosotros. Am, Obviamente nos cuenta la razón por la que huye, ¿no? De la hacienda y fue la noche en la que tenía que casarse con, con alguien que un hombre pues que la iglesia le iba a buscar y le iba a imponer, pero siempre iba siendo posesión, ¿no? Siendo territorio de los dueños de la hacienda. Entonces también pasaba primero por sus manos y lo justificaban a nombre de Dios, ¿no? Entonces ahí es cuando ella decide huir, ¿no? Y se va caminando, fíjense, incluso descalza. Nunca había salido de la hacienda, fíjense, ¿no? Y le tomó 2 días y 2 noches llegar a Quito, desde Pesillo, desde Cayambe, que es ahí donde estaba la hacienda donde ella vivía. Y llega a Quito y consigue trabajo de empleada doméstica, ¿no? Entonces, aquí yo creo que incluso muchos de ustedes, sobre todo mujeres, madres solteras, que ya vamos a hablar de sus tareas, ¿no? Pero les agradezco justo esa honestidad de contarme sus experiencias, ¿no? Y tal vez nos podemos identificar justamente en estas experiencias como las de Mamadolo, también, ¿no? En toda esta genealogía, o sea, esto pasó hace 100 años, ¿no? Y sigue pasando. Entonces nos cuenta cómo ella fue a trabajar pues de empleada doméstica y cómo eh, el Estado iba cambiando también con la revolución liberal y gracias a Eloy Alfaro se amplía el espectro de los derechos hacia personas que ni siquiera sabían que los tenían, como los indígenas, ¿no? Entonces ella se entera es de estas cosas escuchando justamente en las casas en las que trabajaba, ¿no? Am, Regresa a Cayambe, se casa con el indígena que ella sí quería casarse. Poco a poco se emancipa, ¿no? O sea, no se dejó imponer el marido y se casa con el que quiso casarse, ¿no? Y eso o sea, y no solo para una mujer indígena, sino en general hasta para una mujer, eso es un logro hasta reciente, se podría decir, ¿no? Ese poder decidir con quién yo vivo,
¿no? ¿Con quién yo voy a tener una familia? ¿Lo hago por amor? ¿Por qué lo hago? Pues lo hago porque mis papás escogieron, lo hago porque el dueño de la hacienda escogió. O sea, ¿cómo funciona eso, ¿no? Y cómo eso construye nuestra subjetividad. Me toca moverme de mi comunidad porque me casé con alguien de otra comunidad. O sea, ¿cómo es esta dinámica, no? Siempre alerta a la llamada o llamando, pues, ¿no? A las luchas, a los paros, a las protestas, ¿no? A los cierres de carreteras. ¿No? Y ahí es que ella lidera levantamientos, los primeros levantamientos indígenas, ¿no? Se empieza a ser justo conocida por su don del habla y, y su don de liderazgo, ¿no? O sea, ella podía, empieza justo a desarrollar esta capacidad de mover masas, ¿no? Era una mujer política, ¿no? Con un gran discurso, una gran presencia. Y, y entonces lideró varios levantamientos, movimientos que eh, muchos eran reprimidos, ¿no? O sea, la dinámica era como hasta ahora, justamente, ¿no? O sea, movimiento, represión, levantamiento, represión. Y poco a poco consiguiendo cosas, ¿no? Consiguiendo en esa lucha cosas. Am, como hasta ahora, como les decía, ¿no? Poco a poco consiguiendo con la lucha. A raíz de esa masacre, ¿no? De Pesillo, por, en la que buscaban justamente el pago por su trabajo. Eh, Mamadolu se involucra en la creación de los primeros sindicatos también, en la primera Federación de Indios del Ecuador, y que sería como justo el germen de lo que ahora es la CONAIE, ¿no? Ahí es cuando nace. Ella se podría considerar fundadora del movimiento indígena actual. Entonces también por eso la importancia, ¿no? Y fíjense cómo, o sea, su subjetividad se fue construyendo. O sea, primero se libera como de esta imposición de marido, luego se libera como de la imposición también de la casa y decide ser una lideresa y liderar levantamientos, ¿no? Y luego liderar también asociación gremialista de los indígenas, ¿no? Y esta idea que hasta ahora se mantiene justo de, de construir estas comunas, estas comunidades legalmente, ¿no? Que es también justo algo de lo que ella se dio cuenta, o sea, tenía que legalizarlo en términos mestizos, ¿no? Estas cosas, o sea, para que existan legalmente para la Constitución y para la ley y para el Estado, ¿no? Am, Fíjense, ¿no? O sea, toda esa lucha que empieza, o sea, con los patronos, huelgas de 3 meses en el campo, imagínense, nadie trabajó. Pero siempre mandaban los soldados, ¿no? Siempre la violencia estatal a incendiar, a quemar, a matar, a perseguir a los líderes, ¿no? Así mismo como pasa hoy, ¿no? Como nos cuenta la, la historia. Ahí es que empieza ya la persecución de la que se convertiría ya en dictadura también, y le toca incluso ya a ella huir y vivir clandestinamente, ¿no? Entonces fíjense también como esta experiencia de tener que huir y vivir clandestina, o sea, también construye en ella, ¿no? O sea, es parte de cómo ella tuvo que construirse en su subjetividad, en su identidad, también escondida, ¿no? Em, Clandestina, esta lideresa clandestina buscada por el Estado, ¿no? Como siempre logró organizar de nuevo, poco a poco más luchas, más conquistas, poco a poco negarse, por ejemplo, ya a pagar diezmos a la iglesia, ¿no? Los impuestos a la iglesia que se tenía que pagar, lo perdieron también los curas. Y ahí es cuando, ya en su madurez,
y de la mano también de una educadora eh, mestiza. Ella eh, funda las primeras escuelas interculturales bilingües. No se llamó intercultural en ese entonces, o sea, ni siquiera existía el término, ¿no? Pero por este trabajo conjunto con esta otra pedagoga mestiza y la necesidad de enseñar en quichua, es lo que se convirtió en el germen de estas primeras escuelas que enseñaban ya en quichua, ¿no? A leer y escribir, y también en español. Entonces ya eran bilingües y era justo la intención de transmitir esta tecnología, que es la escritura y la lectura. A veces no la valoramos lo suficiente, pero saber leer y escribir nos abre puertas inmensas de conocimiento, ¿no? Que a veces nos puede llevar justo a mejoras a nuestra vida simplemente porque podemos acceder a cosas que no sabíamos que estaban ahí como derechos. Entonces, es súper importante para Mamadolu pues, compartir esta tecnología de la lectura, de la escritura, de las matemáticas, de la suma y resta, justamente también para que podamos hacer cuentas y no nos roben, ¿no? No nos roben cuando nos pagan algo, podamos sumar y restar, ¿no? Hacer esas operaciones básicas que nos permiten vivir y sobrevivir en este mundo capitalista, ¿no? Que de cierta forma nos obliga, ¿no? A poder defendernos en sus propios términos, bajo sus propias reglas. Entonces tenemos que apropiarnos de estas herramientas, de estas tecnologías de dominación para poder defendernos y poder sobrevivir, como leer y escribir o como sumar y restar. Entonces fíjense, ¿no? Ya el indígena que podía contar, que podía leer, ya se puede quejar, ¿no? En sus contratos que le obligan a firmar, ¿no? Entonces va cambiando la realidad del indígena con algo tan sencillo como aprender a leer y escribir, o aprender a sumar, a restar. Y de ahí es que nace justo como esta importancia que le da el movimiento indígena a la educación, ¿no? A la educación bilingüe, además, educación en la lengua ancestral que mantenga vivo el patrimonio y la memoria, y también educación en los lenguajes del dominador, ¿no? En los lenguajes del conquistador, para poder estar de tú a tú, ¿no? En esta sobrevivencia contra el dominador. Ah, creo que todos recordarán la famosa imagen de que somos como granos de quinoa, ¿no? De que cuando estamos solos, cuando estamos sueltos, el viento nos lleva nomás, pero en cambio cuando estamos juntos, somos fuertes, nos resistimos. Que ella mismo la empezó a usar, ¿no? Así es ella creaba muchas imágenes justamente para poder comunicarse con toda la gente que ella lideraba. Y bueno, pues, entonces podríamos decir, ¿no? O sea, que ella tanto utilizó tecnologías del yo cuando ella, por ejemplo, se autoenseña a leer y escribir en la biblioteca, en las bibliotecas de las casas en Quito donde trabajaba, o, o cuando ella decide asumir el liderazgo, ¿no? O sea, eso no es algo que le enseñaron, no es algo, ella tuvo que más bien irse en contra, ¿no? Para asumir este liderazgo. Y, y así cada vez, ¿no? Como asumirse pedagoga, o sea, asumirse, ¿no? Porque se tiene que asumir frente a la realidad que tiene delante. Entonces no es que, o sea, voy a ser profesor porque tengo el título y porque, o sea, sino que me toca asumirme incluso por sobrevivencia, porque necesito construir este sistema de reproducción de mis saberes, ¿no? Entonces, la man por algo, o sea, es tan respetada hasta ahora y reconocida justamente porque ella pensó en grande, ¿no? Ella no vio así solo la plantita de quinoa, sino que ella vio a través de eso el universo entero y logró transformar mucho en esta realidad. Eh, y también a ella le tocó, o sea, asumir cosas que le impuso el poder, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, esta subjetividad clandestina de la que hablábamos, ¿no? Esta subjetividad
explotada, que le tocó asumir, ¿no? Eh, Desde niña, incluso, ¿no? Entonces, hay como esta dinámica, ¿no? Esta economía política, se diría, ¿no? Entre lo que ella hizo de sí misma con lo que el poder quería hacer de ella, ¿no? A ver, miel. Con eso quiero terminar con Dolores Mamadolu. Eh, Obviamente, les voy a poner el vínculo a través de estos dos cómics, tanto en quichua como en español, para que le puedan leer con tranquilidad. Y, y vamos ahora solo quiero conversarles un ratito sobre sus tareas. En general, solamente les quería decir, o sea, ustedes tienen sus comentarios ya en sus, sobre todo la tarea 1 y 2, me falta la tarea 3 que voy a hacer en esta semana. Entonces, pero tienen, o sea, sus comentarios ahí. He visto algunas tareas 3. Agradecerles, esto ya les dije en la asamblea, pero les repito para todos los que no lo vieron. Agradecerles un montón. Primero porque le echaron cabeza a las tareas, se entregaron de corazón. Shungumanta. Lo hicieron desde el corazón y fueron honestos y generosos y sinceros tanto con las experiencias que compartieron como con el análisis que se hicieron de sus propias subjetividades y sus propias identidades. Entonces, primero agradecerles, ¿no? Por haberle puesto ese corazón, y eso se refleja en las notas y también en los comentarios. Para muchos les he puesto solo excelente o muy bien o qué chévere, porque, o sea, de ley, em, esto es como el comentario general, ¿no? O sea, lo hicieron de corazón, analizándose a ustedes mismos, analizando su vida desde sus experiencias y sin vergüenza y sin miedo de compartir y de ser generosos, porque em, así es como se puede como construir el conocimiento también, ¿no? Entonces, pues eso, agradecerles mucho. En general están súper bien. Estoy súper agradecido también por el trabajo colectivo que están haciendo para el desafío estético. Entonces, súper chévere todo eso, súper chévere las dos cosas, el colectivo, el trabajo colectivo como el trabajo individual. Y espero, o sea, que se estén dando cuenta como del análisis que estamos haciendo, ahorita que lo resumo incluso en términos de Mamadolu, que es como la manera más o menos en la que espero que ustedes también entreguen su tarea, ¿no? Esta última tarea en la que simplemente vamos a hacer este resumen, ya como una historia de vida de lo que veníamos analizando, tanto desde quién soy en mi identidad, como también en cómo son las experiencias que me han hecho y me han construido. Y eso puesto en diálogo con alguien que lo hicimos en la última tarea. Entonces, lo único que les pido ya para esta última tarea es solo un parrafito que reflexionen, ¿no? Sobre este camino, como ahorita con Mamadolu, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido estas tecnologías del yo que estoy aplicando? ¿Y cuáles han sido estas otras tecnologías de subjetivación que se han aplicado en mí? Y eso es clave porque ya aquí les estoy dando la oportunidad en realidad de que incluso citen a Foucault y a los otros autores que hemos analizado en clase. Es lo único que voy a evaluar. Entonces, por favor, les ruego hacer eso. Y con eso, Mashikuna, para mí ha sido un placer eh, hacer esto. Les pido que en la próxima semana nos vamos a ver ya en una asamblea como para poder eh, poner en común y compartir los trabajos finales colectivamente. Y entonces eso es parte de la nota, que ustedes presenten estos videos que tienen que hacer. Con estos kipis van a ser en forma de video, recuerden, eso ya lo hablamos en la asamblea y está eso en la pestaña general en el ABA. Entonces estén pilas con la forma de entrega, si es que no saben, pregunten. Eso es todo, Mashikuna. Shukpun Yakaman.